Sean todos muy bienvenidos. Es un gozo, es un honor, en verdad es un privilegio el poder estar aquí junto a este equipo maravilloso que hoy nos acompaña para leerles la Biblia. Dios ha sido muy bueno con nosotros y qué mejor manera de agradecerle que cumpliendo con este tremendo mandato que Él nos dejó, de que vayamos y procuremos que todo el mundo se salve y que los entrenemos en las cosas de Dios. Y no hay mejor manera de entrenarse uno en las cosas de Dios, para comenzar, que conociendo la Biblia, ¿sí? Ese libro sagrado que hoy día casi prácticamente nadie lee. Y es por eso que estamos como estamos. Así que Dios nos ayude y podamos entrar en la atmósfera en donde Dios hace que sucedan milagros, señales, prodigios y maravillas. A veces sucede que estamos como en los días de Noé. La gente estaba confiados estaban todos en lo que tenían en aquel entonces. Y cuando Noé les dijo que iba a llover, pues ellos decían, no, eso no va a pasar. Nosotros sabemos ya por cientos y cientos de años que eso no puede suceder, pero sucedió. Y cuando sucedió, todo el mundo quería entrar al arca, pero el arca estaba diseñada para que entren los que entraron, nadie más. Así que hoy día sucede casi prácticamente igual. La palabra de Dios está ahí, no le pegan el interés de leer la Biblia, no tienen la más mínima idea de lo que está escrito ahí. ¿Y cómo piensan ustedes que va pues Dios a obrar en sus vidas? Tiene que haber amor en ustedes por las cosas de Dios. Alguien me va a decir, pero oiga, la gente hoy día le huye a Dios, sí, pero Dios no les ha huido a ellos. Así que volteen, Dios está más cerca de ustedes de lo que ustedes piensan, ¿sí? Bueno, pues vamos rápidamente a empezar. Ya comenzamos el libro de los Hechos. Hoy día vamos por 3 capítulos más y ya se nos está por ir una nueva semana. ¡Qué bendición! Eso indica que estamos pronto a llegar al fin del proyecto y habremos leído toda la Biblia. ¿Qué vimos ayer? Ayer hablábamos sobre la ascensión, también leímos sobre el aposento alto, vimos que Matías fue elegido como reemplazo de Judas y también leíamos sobre el día de Pentecostés. Y también leímos que Pedro sanó a un mendigo, ¿sí? Que estaba cojo, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer que Pedro y Juan enfrentan tribulaciones. También vamos a leer que los creyentes comparten todo. Y también vamos a leer sobre la muerte de Ananías y Zafira. Y como siempre no podemos avanzar, no podemos hacer nada es más, sin primeramente pedirle a Dios por inspiración. Así que todos juntos, amado Señor, en este tiempo te pedimos que nos inspires mientras venimos a ti a través de tu palabra. Concédenos el conocerte y saber exactamente qué es lo que hemos de estar haciendo hoy por hoy. Señor Jesucristo, sea usted fortaleciéndonos. Ayúdanos en todo, te lo pedimos en ese nombre maravilloso que nos ha sido dado a todos los hombres, el nombre de Jesucristo. Bueno, ya saben, vamos a comenzar. Hechos capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas.
Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados.
Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos capítulo 6. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Paramenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por toda la paciencia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Ciertísimamente vivimos en un día donde la gente se dedica a discutir sobre el significado de las palabras y también sobre genealogías, y lo que menos ponen atención es a ver si realmente la Escritura se está cumpliendo en sus vidas. A veces tenemos gente que está más ocupada en debatir el uno con el otro antes de reproducir la vida del Señor Jesús en sus propias vidas. Porque escrito está que el mismo espíritu que estaba en Jesús
está en cada uno de aquellos que son llamados hijos e hijas de Dios, cristianos y cristianas. Cristianos de este mundo, dejemos de estar perdiendo el tiempo si acaso son cristianos, pues manos a la obra y a reproducir Cristo para las naciones. El mismo apóstol Pablo dijo, sin ir al griego, sin ir al arameo o sin ir al hebreo, el mismo apóstol Pablo dijo que la tierra gime con dolores de parto, tiene dolores de parto, porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Pues ¿dónde están? Todo el mundo está peleando, todo el mundo está disertando el uno con el otro, discrepando, peleando. Para pelear se necesitan dos y nosotros no somos ninguno de esos peleones. Dios nos ayude y nos dé pues la disposición para que captemos la visión de lo que realmente significa ser cristiano en estos tiempos modernos. Rápidamente vamos a nuestra actividad para hoy. ¿Cómo podemos mantener el espíritu de Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 36? Compartían todo entre todos. ¿Cómo podemos mantener el espíritu de Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 36 hoy, sin ser como un culto? Wow. Cuando nos referimos a culto, nos estamos refiriendo a movimiento sectario de esos que hemos tenido y sobresalen a lo largo de la línea del tiempo, como iglesias o cultos que no han hecho más que adorar, o mejor dicho, prestarle atención a la carne antes que a la palabra y hacer las cosas de la palabra. Un ejemplo claro y explícito de lo que aquí estamos tratando de decir se encuentra allá en la historia exactamente con lo que aconteció alrededor del ministerio de aquel famoso predicador norteamericano llamado Jim Jones. Famoso, pero en el término incorrecto, o sea, por su mala fama. Él y otras 999 personas terminaron muertas en lo que fue y hasta el día de hoy sigue siendo reconocido como uno de los más grandes íconos de lo que significa pues el culto o el cultismo dentro del mover cristiano. Ahora, no es dentro del mover cristiano, porque un cristiano nunca haría eso. Un cristiano nunca haría eso. Si tú te das cuenta aquí, estamos dejando notar en qué manera podríamos movernos de acuerdo a Hechos capítulo 4, versículos 32 al 36. Fíjense ahí lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¡Qué tremendo! Pero estas cosas hasta los hippies las hacían. Pero vamos a seguir leyendo. No vaya a pensar que estoy diciendo que esto es algo que lo hace alguien así nada más sin el Espíritu de Dios, pero fíjense, muchos lo han hecho y han terminado siendo cultos o sectas o movimientos que han dado culto o adoración a todo menos a Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Mira, eso no veías allá, por ejemplo, en esa iglesia de todos aquellos que se suicidaron junto con Jim Jones, ¿no? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé,
que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo hacemos eso? Sin que nos convirtamos en un culto. Bueno, ante todo, hay que entrar por la puerta para que podamos ser de aquellos que van a hacer esto sin convertirse en un culto. ¿Y cuál es esa puerta? En el versículo 31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ante todos, señores, peleones, apologetas, apologistas, boxeadores espirituales, dejen ya eso. Para eso Dios no nos ha llamado. ¿Qué dice el griego? ¿Qué dice el hebreo? ¿Qué dice el arameo? A mí no me importa qué dice eso. ¿Qué dice tu vida de lo que realmente significa ser un cristiano hoy? Porque muchos como Rab Zacarías y otros apologistas, reconocidos por ser tremendos y nunca perder combates, digo, de lo que sea que estuviesen defendiendo, terminaron siendo pues una desgracia en cuanto a sus testimonios humanos. ¿De qué sirve que ganes un debate que solo es conocimiento a que, oiga, le muestres a la gente lo que realmente significa ser un cristiano? Por ejemplo, este señor Rab Zacarías terminó siendo pues un tremendo pervertido, predador sexual. ¿Se dan cuenta? Jim Jones, un mal ejemplo. ¿Ve? ¿Cómo hacemos para no terminar así? Primero, date cuenta, pregúntate tú mismo si estás lleno del Espíritu Santo. Muchos de estos apologistas del Espíritu Santo no tienen nada y lo que tienen es solo puro conocimiento. Conocimiento de la letra, pero el Espíritu vivificador en sus vidas no está. Dios nos ayude, señores. Muéstrenle a Jesucristo a este mundo necesitado del Señor. ¿Cómo hacemos para mantener el espíritu de Hechos capítulo 4, versículo de 32 en adelante? Primero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Porque lleno del Espíritu Santo no vas a hacer como Jim Jones y los otros movimientos que pseudo cristianamente se han movido y han terminado siendo una desgracia. Y antes de estar en las páginas de este mundo como un tremendo milagro de parte de Dios, han terminado siendo parte de la sección de los policiales, de homicidios, de los principales diarios, noticiarios, de las cadenas de televisión internacional. Entonces, ¿qué hacemos para hacer exactamente lo mismo que hicieron allá? Bueno, tiene que suceder lo mismo que exactamente sucedió con ellos allá. Porque si Dios lo hizo ya por ellos, lo tiene que hacer por nosotros también. Así que, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, ser lleno del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo no nos hace hacer todas esas payasadas que hoy día hacen todos los que se autodenominan cristianos y cuando en la realidad uno los ve, no lo son. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia y nos anime a de una vez por todas volver al libro, leerlo como tiene que ser, leerlo, meditarlo y poner todo eso por obra. Ah, pero que hermano, Dios no nos ha llamado a ser salvos por las obras. Yo no estoy diciendo eso, pero el Espíritu de Dios que estaba en Jesús tiene que estar en ti. Y es el Espíritu de Dios el que tiene que hacer las mismas obras que hizo a través de aquel que fue el primero de esta nueva creación, según el libro de Apocalipsis. Así que no más pretextos, no más peleas, no más pleitos, no más contiendas. Y comiencen a mostrarle a Jesús resucitado hoy a través de tu vida. ¿Sí? Dios nos ayude, Dios nos bendiga y nos siga pues animando. Recuerda siempre que si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Tenemos aquí ya Piplin para los que están en este país y también un número de cuenta si acaso quieres hacer tu ofrenda de forma anónima y voluntaria. Y también recordarte que todas estas plataformas son seguras, fáciles de usar. Intenten hacer una ofrenda, una donación. Y recuerda también que si nos escuchas desde el extranjero, ahí está PayPal. Ayúdanos, ¿sí? Ayúdanos a seguir produciendo un material sencillo, simple y nos ayudas bastante para cumplir con la gran comisión, ¿sí? Rápidamente, no queda tiempo para más, pero lo que queremos hacer es invitarte a que vuelvas mañana
Recuerda siempre que estamos orando por ti. Te pedimos que ores por nosotros y bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos mantenga a salvo, que Dios nos mantenga saludables. Nos vemos mañana. Paz y bendiciones.